Vamos a ir buscando en nuestras escrituras Lucas capítulo 19, o San Lucas capítulo 19. Señor, que cuando tu palabra sea puesta en este lugar, las necesidades de mis hermanos sean suplidas. Cualquier enfermo, aún en la familia, sánalo, Señor. Liberta, consuela. Tú eres especialista en consolar, Señor, pero eres especialista en crear nuevas cosas. Yo pido nuevas cosas para mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. San Lucas capítulo 19 dice, todos aquí, todos a la lectura. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Quién había de pasar por allí? Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No falta quien. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Zaqueo se colocó de pie y le dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. No le dijo solo a él, le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Él me vino a buscar. Él te vino a buscar. Él vino a buscar lo que se había perdido. Vamos a establecer algunos principios aquí para entender esto. Las leyes judaicas, cuando se defraudaba a alguien con dinero, había que darle lo defraudado y la quinta parte. Pero las leyes romanas decían que había que dar 5 veces más. Y este hombre se apegó a la ley romana. Recuerden lo que les he dicho, que cuando uno está delante del Señor todo queda descubierto. Y él tuvo en su corazón dar más. Él tuvo en su corazón lo que Jesús vino a hacer con cada uno de nosotros. Después que una persona es salva, cualquier cosa le da al Señor. ¿Sí o no? Cuando el Señor me hizo salvo a mí, yo le entregué mi vida. Hoy estoy haciendo como los Gabrielitos, mi hijo menor, ellos me conocieron perdido. Pero ellos saben que cuando el Señor me rescató, yo decidí darle mi vida al Señor. También tenemos que entender que Jesús, el principio de su reino fue salvarnos. Pero Él siempre lo dijo, Él vine a buscar lo que se había perdido. En el huerto del Edén se perdió
la presencia de Dios, se perdió la bendición de Dios, se perdió la unción de Dios, se perdió todo. Los hijos Adán y Eva tenían las riquezas de Dios, pero cuando decidieron pecar lo perdieron todo. Y a eso vino Jesús, a buscar lo que se había perdido. Lo bueno de esto es que cuando Jesús encuentra lo que se perdió, le restituye todo. El enemigo le trajo muerte, le trae resurrección. El enemigo le trae miseria, Jesús le trae prosperidad. Y prosperidad de Dios, no del mundo. Prosperidad de Dios. El enemigo le trajo enfermedades y Jesús trajo sanidad. El enemigo trajo hambre y el Señor ha llenado mi estómago, me ha saciado. En el ministerio de Jesús, cuando Jesús pasa por el bautismo, pasa por el desierto, pasa por la sinagoga y sale, se reúne una gran multitud. Y la primera bienaventuranza tiene que ver con lo que hizo Zaqueo. Jesús dijo en esa primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Allí está Lucas, pueden leerlo. En Mateo, los pobres en espíritu. Bueno, es que un pobre tiene pobre todo. Entonces, por si alguien discute con Lucas y dice, no, es que Lucas omitió. No. Lucas solo escribió lo que le inspiró el Espíritu Santo, recuerden. Pues Zaqueo hizo igual. Lo primero que dijo fue: la mitad de todo lo que tengo se lo voy a dar a los pobres. Ese sí tuvo un encuentro con Jesús. Ese sí tuvo un encuentro con Jesús. El anhelo, el hambre, la sed, las necesidades son los factores fundamentales para que se haga propicio ese encuentro con Jesús. Jesús dijo: los ricos van a ser muy difícil que entren al reino de los cielos. Yo no sé por qué. Preguntemos al hombre. Las necesidades en el ser humano son factores fundamentales que el mismo Dios muchas veces propicia para que le busquemos. Ejemplo: la samaritana tenía sed y fue a buscar agua. Y ella conocía de lo que era la salvación, conocía de los profetas, Y ellos sabían que cuando llegara ese profeta iba a traer salvación. Porque ella habló del lugar donde se adoraba. Decía: pero los judíos dicen que hay que adorar allá y nosotros aquí. Y Jesús le dijo: no. Viene el día en que en cualquier lugar se adorará, en espíritu y en verdad. Pero la sed fue la que propició ese encuentro con Jesús. Ella le dijo a Jesús: dame agua, dame de esa agua que tú estás hablando. Y la iglesia tiene siglos escuchando de un agua que tiene el Señor, pero no le pide. Y entonces encontramos a hijos de Dios sedientos. El hambre. Estaba esa misma multitud con hambre y estaba el momento propicio. Y Jesús les dio alimento. Y con el alimento siempre iba acompañada la salvación. Con el agua siempre iba acompañada la salvación. Pedro, esa pesca milagrosa, fue la que hizo ese encuentro con el Señor. Él se sintió tan pecador que le dijo: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pedro fue sincero. Pedro fue sincero. Y el Señor le dijo: no, si te necesito, vente. Te voy a hacer ahora pescador de hombre. En nosotros debe haber un anhelo por ese encuentro con el Señor. Ejemplo: cada vez que tú vienes a la iglesia,
debe ser retórico. Tu visita debe ser retórica, un encuentro con el Señor. Ejemplo, Isaías 55, 8 y 9. Vamos a entender ahí un principio básico para que sepamos la necesidad que tenemos de entrar en los planes del Señor. El Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Dijo quién? Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dios siempre va a tener un deseo por nosotros, y los deseos de Dios son diferentes a los nuestros. Nuestros deseos, nuestros caminos siempre van a ser diferentes. Pero Dios tiene caminos, dice, más altos y pensamientos más altos. Cuando nosotros entendemos esta palabra, cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, entonces sí entramos en sus propósitos. Porque el problema de la iglesia hoy en día es que quiere seguir trabajando con sus propósitos. Yo tengo el propósito de hacer esto, tengo el propósito de hacer lo otro, y mi pregunta es a ustedes: ¿son los pensamientos de Dios? ¿Son los caminos de Dios? No es que yo soy así, yo pienso así. Pues estás equivocado. Cuando Dios te llamó, cuando Dios te encontró, cuando Dios te salvó, fue para poner su mente en tu mente. Fue para poner su corazón en tu corazón. ¿Por qué? Porque nuestros caminos siempre van a ser torcidos. Nuestros pensamientos siempre van a ser torcidos. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, entonces cada vez que vamos a la palabra decimos: parece que me equivoqué. Qué pena sería para un ministro estar predicando lo que Dios no le mandó a predicar. Para él sería vergonzoso. No es que el tema es bonito, no es que el tema va con la iglesia, no es que si predico lo que dice la palabra, se me va la iglesia, se me van los miembros, se me va el que diezma, o se me va el que me ayuda. Pues les tengo buenas noticias. Que la iglesia no la fundó el hombre. La iglesia no la maneja el hombre. La iglesia la fundó y la maneja el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, el Espíritu Santo. Y Él, tú estás aquí sentado porque Él te trajo. Porque la Escritura dice en el capítulo 2 de Hechos, dice que Él añadía a la iglesia, no el hombre. Cuidado. El Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Les estoy hablando a salvos. Les estoy hablando a salvos. Pero muchos salvos de los que están aquí deben entrar en los pensamientos de Dios y en los caminos de Dios. No es que yo pienso así. Bueno, a mí me dijeron: tienes que ir a no sé dónde. Y yo dije: no, vamos a orarle al Señor. Si el Señor quiere. Porque otros se manejan en la voluntad permisiva de Dios. Recuerden que yo soy apenas un discípulo y todavía me manejo en la voluntad de Dios. No va a haber otra. Yo tengo que orarle al Señor para saber de lo que le voy a hablar. Yo tengo que orarle al Señor para saber cómo voy a pedir, porque a veces hasta pedimos mal. Señor, yo quiero un carro último modelo,
Y lo primero que hace la persona cuando Dios se lo da, y lo que menos hace es glorificar al Señor. Y estoy dando un ejemplo. Pero tú tienes que darle gracias a Dios hasta por el agua que tomas. Amén. Tienes que darle a Dios por la ropa que el Señor te da. Amén. Por todo lo que Él te provee. El calor, afuera hay frío, ¿verdad? Ya hay un calor que yo diga, paguen eso porque me voy a cocinar. Tienes que darle gracias por tus hijos. Tú tienes que bendecir a tus hijos. No son tus hijos, tengo noticias. Son de Dios. Amén. Son hijos de Dios. Tienes que darle gracias por las amistades. Tienes que darle gracias por quien está a tu lado hoy. Tienes que darle gracias a Dios por todo. Pero qué interesante este hombre que siendo rico no le importó. Este hombre no le dio pena que dijera, mira, el rico está subido en un árbol y no agarrando tamarindo, sino esperando a que pasara el Señor por allí. A él no le importó, mira el enano, como le querían llamar, dice que era pequeño, y si dice que era pequeño. Y a él no dijo, no, yo subirme allí, yo voy a hacer un pedestal aquí, y voy a hacer una estructura, porque yo soy... Hay muchos hijos de Dios así, buscando... No, a mí me tienen que colocar alfombra y roja. Eso es del mundo. Bueno, un día si me donan alfombra roja, le pongo alfombra roja, si me la donan. Pero no, ese hombre sabía que Jesús iba a pasar por allí. Y se fue y se montó. Y allí esperó a Jesús. Porque dice que cuando Jesús iba, Jesús miró hacia arriba. A Jesús no se le escapa nada. Como iglesia, vamos a hacer una similitud. Este es un árbol. Este es un árbol. ¿Están de acuerdo conmigo? Menos mal que Jesús vino y se quedó con la iglesia. Porque si la palabra dijera que Él va a pasar y se va, cuando muchos de nosotros llegamos aquí, ya Jesús hubiera pasado. Malas noticias. Tengo que decírselo a su iglesia. Gloria a Dios, Jesús, cuando yo entro por ese lugar, y entro temprano, cuando no hay nadie aquí, cuando nadie me ve, entonces tengo mi encuentro con Él. Me vengo aquí con mi palabra, le dedico un salmo. Me estoy confesando, no debería. Pero lo primero que hago es doblar mis rodillas, busco el salmo y se lo declaro a Él, al que vive y reina por los siglos. Amén. Y le digo, ahora sí, Señor, ven. Y ya Él estaba allí. Y le digo, ahora no te vayas, que cada hermano, que cada hermana te encuentre. Amén. Que cada hijo tuyo, aunque llegue tarde, te encuentre cara a cara, porque tú eres real, y aunque yo no te vea, yo sé que tú estás allí. Por momentos no te escuche, yo sé que tú quieres hablarme, y dispongo mi corazón, y entonces viene la palabra. Nadie sabe y me voy a confesar. Mi esposa siempre me dice los viernes, ¿tienes la palabra? Y yo, sí, la tengo. Yo confío en el Señor. Pero ayer estudiaba y leía, Señor, la palabra, Señor. Y estudié un texto bíblico donde dice que Jesús se llevó a 3 discípulos. Y cuando se los llevó aparte, se transfiguró. Algunos conocen esos pasajes bíblicos. No se pierdan, porque si se pierden esto, se lo pierden todo. Y ellos viendo eso, no se atrevían ni a hablar. Y se aparece Elías y se aparece Moisés. Y tenían una conversación del reino, de lo que Jesús
iba a pasar en el Calvario. Y dice que de pronto una nube los cubrió. Y una voz salió de la nube y decían: escuchen a Jesús. Pero hay una palabra que dice allí, y es donde el Señor es, en verdad. Dice que ellos tuvieron temor de entrar a la nube. Un día les voy a predicarle lo que son los temores, de lo que nos perdemos por obedecer a un temor. Porque Pedro estaba ahí. Pedro había caminado sobre las aguas. Y Pedro podía decirle: Señor, déjame ir a ti. Y Jesús no se lo hubiera prohibido. Pero tuvieron temor. Y hay una frase que solo dice: un poco más. Y mis ojos estaban cansados. No sé qué pasó, pero me dolía la cabeza. Y yo solo dije: un poco más, un poco más. Y un poco más, y vino la palabra. Ahí me quebranté. Como siempre que escribo y que me dejo dirigir por el Señor para traerles un tema. Los temas que yo traigo aquí los traigo siempre con un quebranto, porque yo conozco la voz de Dios. Conozco la voz de Dios. Y yo tengo que confrontarlos a ustedes, porque qué linda historia de Zaqueo, ¿verdad? Qué bonita, ¿verdad? Zaqueo, el rico, pecador pero rico, se subió a un árbol. Jesús pasó por allí. ¿Se imaginan que Zaqueo llega tarde? Pero él se fue antes. Y Jesús le dice: hey, yo voy a tu casa y me vas a dar comida, y voy a dormir en tu casa, y voy a hablar en tu casa. Porque posar era eso. Tenían que atender al visitante. Y llegó la salvación en su casa. Zaqueo fue más allá de lo que muchos de nosotros no somos capaces de hacer. Y te lo tengo que decir. Que nosotros como iglesia no estamos haciendo nada para propiciar, para causar en él algo que ya está y tener ese encuentro. Tengo que decírtelo. Te lo tengo que decir. Romanos 15:4 dice que todo lo que se escribió es para que nosotros tengamos paciencia y consolación. Y eso nos produce una esperanza. Búscalo, Romanos 15:4. Dice que todo lo que se escribió, y Zaqueo se escribió con un propósito. La historia de Zaqueo se escribió con un propósito. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Quiere decir que si tú eres como Zaqueo, dice la Escritura que pecador. Yo me apunto. Número 1. Y los cobradores de impuestos eran ladrones. Bueno, yo me apunto también. Pero dice que él no le importó la multitud, no le importaba nada. Él quería saber quién era Jesús. Te pregunto, iglesia, ¿tú quieres saber quién es Jesús? ¿Tú quieres en verdad saber quién es Jesús? Tienes que buscarlo. Tienes que hacer cosas que a lo mejor otro no va a hacer. Pero tienes que hacerlo para saber entonces quién es Él. Cuando tú sepas quién es Él, vas a saber lo que te dio. Si tú no lo conoces, no sabes lo que te ha dado. Otra pregunta que les tengo. ¿Tú estás dispuesto
a tener un encuentro con el Señor y entonces hacer su voluntad? Porque muchos hemos tenido encuentros con el Señor, pero mi pregunta es, ¿harás su voluntad? Solo pensamos que han tenido un encuentro con Jesús y su Santo Espíritu. Los que están trabajando, los que están haciendo algo. Yo les voy a decir algo. Las Escrituras están llenas de nombres y de personajes que tuvieron un encuentro con Jesús y marcaron la historia. Porque cuando yo estudio la palabra, encuentro, por ejemplo, la samaritana. Solo le bastó un rato con Jesús y después se fue a predicarle al pueblo. Tanto que los que no creyeron vinieron y creyeron por Jesús. Ya no por la palabra de ella, sino por Jesús. Pedro, Santiago, Elías, todos esos que tuvieron encuentros con el Señor hicieron un trabajo para el reino. No, yo vengo a la iglesia, el pastor, por cierto, las misiones, la misión de Venezuela ha crecido tanto que se va a abrir una iglesia en la ciudad de Maracaibo. Ayer estuvo con los que están dirigiendo la obra una persona del gobierno para inscribir a los hombres y las mujeres que están en la calle para que reciban una pensión del gobierno. Eso solo lo puede hacer Dios. Solo, en verdad, yo escuché la noticia, todo lo que está sucediendo, hay ofrendas, hay pero se sigue necesitando. Se ha logrado todo esto por tu aporte, por el aporte que está haciendo la iglesia. Se está organizando el llevar ayuda hospitalaria a las personas necesitadas. Para diciembre ya estamos planificando llevarles un juguetito a los niños de las calles. Y el miércoles en la noche, eran las 12 de la noche y yo estaba llorando. Yo no había llorado tanto por esa obra. Pero cuando revisé una de las fotos, y ahora no son 7, ahora son hileras de niños. Y yo vi y amplié y ningún niño tenía zapatito en sus pies. Y yo dije, Dios mío, si nosotros tenemos hasta colección. Yo estoy seguro que voy a un closet de ustedes y tienen una colección de zapatos. Ya no se ponen, tienen tantos que ni se ponen. Y yo dije, Dios mío, que esto que yo siento no se me vaya. Pero ya estamos hablando con una empresa ya para poder comprar zapatos para los adultos, para el que no tenga zapatos. Porque había una señora, y no muestro esa foto, no sé, a veces no quiero. Es posible que la semana que viene yo muestre algo así, pero yo no aguantaría ver eso otra vez. Pero una señora tenía un zapatito tan roto en su que yo amplié la foto y la quité. Pero la mitad del zapato no estaba, su talón estaba ya en el suelo. Y todo despedazado, pero eso era lo que tenía puesto. Yo dije, Dios mío, si Zaqueo dijo la mitad de lo que tengo, le doy a los pobres, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo decir yo? Yo voy a dar de lo que tengo. Estoy haciendo sacrificios personales para esa obra. Pero yo te pido a ti, iglesia, que si tú tienes en tu corazón algo que el Señor te está hablando, no lo reprimas, no lo reprimas. Yo doy y el Señor me da.
Y no lo hago para manipularte. Pregúntale al Señor si Él te va a dar más de lo que tú estás dando. Pregúntale. Pregúntale. Todos necesitamos un encuentro con el Señor, ¿saben? No, es que ya yo tuve uno. Qué lástima que te quedaste con ese. Porque yo la semana pasada tuve uno en el altar allá. Y todos los pastores se sorprendieron y decían, wow, de esa forma te habla el Señor. Se quedaban sorprendidos. Zaqueo transformó tanto su vida que la salvación llegó a su casa. Es lo que tú tienes que hacer. Deja que Él transforme tu vida. Entonces el Señor se va a encargar de lo demás. Solo deja que el Señor transforme tu vida y entonces el Señor va a hacer su trabajo. Si no estás trabajando para el reino, escúchenme bien esto, iglesia, y es retórico. Si no estás trabajando para el reino, necesitas un encuentro con el Espíritu Santo. Amén. Con Jesús o con Dios, como tú quieras. Hay una palabra que cada vez que la traigo a la iglesia, transforma mi mente. Santiago 4:5, ejemplo, lo que Dios quiere hacer con tu vida. Santiago 4:5, apúntalo. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano esto? La Escritura, grábalo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Una hermana, yo veía su alegría, su emoción, su gozo, su tranquilidad cuando decía, mi esposo ya llega esta semana. Y comenzó a decirlo desde hacía 3 meses. Mi esposo en 3 meses llega. Y llegó. Lo anhelaba, lo necesitaba celosamente. Así es el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Y está en nosotros. Y no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque estamos distraídos. Estamos en otra onda. O en otra moda. No, yo estoy en la modalidad de lo bueno. Yo soy bueno, no me meto con nadie y voy al cielo. ¿Cómo no? Siga así que va bien. Dice que el árbol que no da fruto, Él lo cortará y lo echará al fuego. Tú tienes que dar fruto con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con el que te rodea, ¿no? Tú tienes que dar evidencia que estás dando un fruto y bueno. Lo dice la Escritura. Fue lo primero que esos ancianos, cuando desaparecieron delante de mí el día que iba a ser bautizado, me dijeron: no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y entonces, para que todo lo que pidáis en mi nombre, Él os lo dé. Eso fue real, eso no vino que yo me puse a buscar una palabra bonita para mí. No, 2 ancianos con vestiduras blancas, cabellos largos, brillaban. Hablaban entre ellos y me hablaron mientras yo estaba postrado. Yo me asusté. Pero entonces me hablaron y me dieron esa palabra. Y yo la traigo a la iglesia. Tienes que dar fruto. Tienes que tener un encuentro con el Señor. El Espíritu Santo ha vivido todo el tiempo de tu vida anhelándote. ¿Y para qué te está anhelando Él? Para que entres en los planes y en los propósitos de Dios. Para eso te está anhelando. Él te está anhelando para que tú hagas algo por los que te rodean, por la sociedad. Si aquí no puedes, como una hermana daba testimonio esta semana, yo no gano mucho, pero lo que estoy ganando lo estoy enviando a Venezuela, se está llevando en comida, se está llevando en ayuda,
Y Dios te bendiga y te dé mucho más. Porque sí tuvo un encuentro. Ella sí conoció al Señor. Ella sí conoció al Espíritu Santo, que es el que te habla y te dice: haz esto, haz lo otro. Y tú sabes cuando te está hablando el otro, porque te va a mandar a hacer algo malo, que no va de acuerdo ni con la palabra, te va a hablar y te va a pedir cosas que no van con Dios. Tú vas a saberlo dentro de nosotros. El problema ahora es este: ¿le conoces? ¿Sabes cuándo es su voz? Tienes que conocerlo para poder saber cuál es su deseo, cuál es su anhelo. No, es que yo soy más de yo mejor me voy a las Escrituras. Pues las Escrituras te dice eso, que tú tienes que anhelar el poder que obra en Él. No los dones que hay en Él, los dones te los va a regalar, porque estamos detrás de las dádivas. Llegó un momento en que el pueblo seguía a Jesús para que lo alimentara, para que lo sanara y eso, pero no querían a Jesús, porque Jesús tenía otras ideas del reino. Y nosotros tenemos que anhelarlo a Él, así como Él nos anhela celosamente. Celosamente yo lo anhelo. Celosamente yo predico la palabra. Celosamente yo llevo una palabra. Celosamente yo ministro. ¿Por qué? Porque Él me anhela celosamente. Su anhelo es por mí. Y entendamos que celo no es ese celo que no dejamos a la mujer ni salir ni asomarse por la ventana y estamos pensando qué cantidad de estorbos, por así decirlo. O la mujer con el hombre, porque también no te eches perfume, no salga, no ven, llámame con la camarita para saber dónde estás. Dios mío. Celosamente quiere decir que tu anhelo por tu pareja es hacer el bien en todo momento, hacerle bien, el cuidado. Eso es celo. Pero el mundo está equivocado cuando va a un psicólogo. Celo, esto se arregla así. Hasta en el remedio se equivocan. El celo no es de Dios. El celo, ese que conoce el mundo, no es de Dios. El celo de Dios fue lo que vino a hacer Jesús por nosotros. Entregó su vida sin nada a cambio. Yo no hubiera tenido para pagarle. Trabajando todos los años de mi vida, no hubiera tenido para pagarle. Yo creo que tú tampoco. Pero no, yo ofrenda, no. La iglesia tiene de todo y no le hace falta. No es la iglesia, es el reino de los cielos. Enseñaba esta semana, tú haces tesoros en el cielo cada vez que pones tu mano en el arado. Haces literalmente tesoros en el cielo. Y dice que son tesoros que sí ganan intereses. Me gusta esa palabra también, porque cuando la palabra habla de los tesoros del cielo, dice que con intereses que no perecen. ¡Wow! ¡Wow! La enseñanza de Zaqueo puede ser una enseñanza más. Pero el propósito de lo que yo te quiero decir hoy, y lo repito, ¿qué estás dispuesto a hacer para que cuando Jesús pase por allí, te lleve con Él? Ahí viene. ¿Me lo entendieron? ¿Qué estás dispuesta a hacer para que cuando Jesús pase por allí, te vayas con Él? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que cuando oigas su voz,
vayas con Él. No necesitas tener ojos. Las ovejas no necesitan, incluso ven mal. Ellas solo necesitan escuchar su voz. Este silencio es reverencial, ¿saben? Este silencio no es normal en una iglesia. Cuando Él está, hay temas que Él trae que provocan este silencio. Desde arriba veo tanta reverencia, veo tanto respeto hacia el Señor que yo podría decir que de muchos días yo no veía esta reverencia. Ni los niños han escuchado, se han dado cuenta, y hay muchos niños en el auditorio, ni se han escuchado. Niños inquietos, como mi nietecita. Por cierto, ya tiene un hermanito. El miércoles en la noche, después de las 12 dio a luz Katy, un varoncito, gracias a Dios todo está bien. Ya está en la casa. Gracias a Dios. En sus primeros minutos estuve con él y es una bendición, Pero hay una atmósfera de Dios aquí porque yo sé que han recibido la palabra. Pero Jesús quiere estar pasando por tu hogar, por tu trabajo, por los lugares. Ya Él está aquí, es real. El asunto es, ¿estás dispuesto a que Jesús te diga, bájate de allí, o levántate de allí, o salte de allí? Escuchen las palabras: salte de allí y vente conmigo. Bájate de allí, que nos vamos juntos. Levántate de allí y nos vamos juntos. ¿Estás dispuesto, iglesia? Porque eso es lo que quiere hacer Él hoy. Que tú lo lleves contigo. Que tú salgas de este lugar y tú puedas decir: el Señor está conmigo. No que atmósfera hubo allá y después llegamos y salimos de allí y se convierten en tormentas. No, el Señor va contigo. No debe haber una tormenta al tú salir de este lugar. Colócame ese tema. Hoy estamos alabando y exaltando al Señor. Tú vas a reflexionar con este tema. Y si lo sabes, cántalo. Y si no, adóralo. Pero dile: Espíritu de Dios, pasa una vez más. Háblame, Señor. Si el Señor te ministra y te quieres colocar de pie, te colocas de pie. Si quieres venir al altar, ven conmigo. Yo voy a quedarme aquí. Pero Él es real. Este canto está basado en las Escrituras. Eso fue lo que hizo Zaqueo, lo anheló, quería saber quién era. Quiero ir contigo, esto hiciste tú conmigo, Señor. Yo te vi un día te acercaste a mí, indigno me sentí. Te tocaste y lloré, me hablaste, me postré. Tu gloria, mi Señor, tu gloria sin igual. Espíritu de Dios,
momento para decirle: pasa una vez más, Señor. Tócame, háblame. Puedes decirlo allí de donde estás. Aprovecha este tiempo. Te acercas